Y ahora vamos a ver el tema de guerra. La guerra. ¿Por qué la guerra? Bueno, me voy a adelantar un poco más. La guerra es el estado actual en el cual vivimos. Hay una guerra definitivamente. Y pues por supuesto este es un tema que también a mí me apasiona desde mucho tiempo. La guerra. Yo me veo como guerrero. Desde chico tengo pensamientos bélicos de participar en guerras. Es algo que Dios me ha estado permitiendo visualizar y observar desde hace mucho tiempo definitivamente. Y ahora me encuentro con que este tema de la guerra es un tema actual y es un tema contemporáneo. Por supuesto, todos sabemos acerca de guerras, podemos hablar de guerra actual, por ejemplo, las guerras actuales que se viven en diferentes zonas de nuestro país, no, de nuestro mundo. Probablemente en nuestro país haya guerras, pero no están publicadas. Eso es un dato muy interesante. Bueno, de las guerras que están publicadas a nivel de sistemas de información podemos ver varios. Algunas guerras que ya llevan mucho tiempo, tanto tiempo que hasta la gente ya casi ni les hace caso, ni sigue el curso ni la trayectoria de esas guerras. Pero cuando viene una guerra nueva, eso se hace una gran novedad y sale en primer plana. ¿En dónde? ¿En los periódicos? Bueno, creo que no en los periódicos. Ya tiene mucho tiempo que no veo periódicos. Pero sí en las redes sociales se hace el top de los temas para ver definitivamente. Y por ahí dicen que las guerras ya no son tanto así, ¿verdad? Como nosotros estamos viendo en esta ilustración, sino que son solamente tácticas. Probablemente empiezan con tácticas comerciales, como lo vemos en Occidente, contra otros países, y no quisiera mencionarlos, por supuesto. Nada más comentar que a veces las guerras más actuales no son ya así, o ese es el último nivel de guerra. Pero las guerras frías, como lo eran antes, probablemente ahora desembocan con guerras comerciales, aplicando sanciones a países, aplicando restricciones, incrementando impuestos a transacciones entre países internacionales, cosas por el estilo, presionando económicamente de esa forma, dejando de suministrar algún bien, algún material, algún servicio importantísimo del cual depende algún país. Esa es una clase también de guerra muy importante que nosotros estamos viviendo en la actualidad. Pero bueno, la verdad es que no estoy aquí para hablar de ese tipo de guerras. Estoy aquí para hablar de otra guerra, de la guerra de guerras. Amigos, amigas que me están escuchando en este momento, y quiero decirles que estamos en guerra y la Biblia habla de esa guerra, y esta es una guerra que comenzó hace mucho tiempo y es una guerra que sigue, que continúa, y que mientras unos dejan este mundo, la guerra no deja de ser. Y aquí, mientras los que estén aquí estén, mientras los que vengan por primera vez y aparezcan en este mundo estén aquí, van a estar en este campo de batalla de guerra. Y la guerra no va a parar, no va a cesar, hasta que tenga cumplimiento ciertos eventos que están publicados, que están mencionados en la palabra de Dios. De esa guerra es lo que yo quiero hablar en este momento. Y para eso estoy tomando el siguiente pasaje de la palabra de Dios, que está en Jueces 3:2. Solamente para que el linaje de los hijos de Israel conociese la guerra, para que la enseñasen a los que antes no la habían conocido. ¿Qué te parece si oramos en este momento? Padre, abre nuestros ojos, ayúdanos a entender lo que significa esta parte de tu palabra. Ayúdanos, Señor, a abrir nuestro corazón y a dejar que tu conocimiento, que tu sabiduría, que tus riquezas espirituales tengan cabida en nuestro ser.
Ayúdanos a ver, Señor, este tema, las cosas espirituales, tal y como tú las ves, Padre de gloria. En el nombre de Jesús, atamos toda fuerza del enemigo, echamos fuera toda fuerza de las tinieblas y declaramos libertad para hablar tu palabra, para entender tu palabra, Señor, y estar a un mismo tono con tu Espíritu Santo. En Cristo Jesús. Amén. Bueno, a mí me emociona muchísimo este tema de la guerra. Yo lo había hablado. Y este tema de la guerra aquí me emociona mucho. Aquí estamos hablando acerca de Jueces. ¿Cuál es el contexto de Jueces? Jueces empezó durante la guerra. Para variar, estamos hablando de guerras. Pero aquí en este tema en este capítulo 3 de Jueces, nosotros vemos cómo el pueblo de Israel, los hebreos, habían acabado o estaban acabando o continuaban, pero ya en un menor impacto, en un menor nivel, la guerra que estaban librando, porque ellos llegaron a Canaán a poseerla, y para poseerla tenían que pelear, tenían que luchar, tenían que hacer guerra. En este punto de la historia, en Jueces 3, el pueblo de Israel había pasado por una guerra feroz. ¿Pero por qué feroz? Pues porque sí, no era fácil derrotar a los gigantes. La Biblia lo dice claramente, que los habitantes de esa ciudad eran seres enormes de estatura, grandes. Y solamente se queda en la actualidad esa reseña histórica, las características de qué tamaño eran. Porque, ¿qué tan grande puede ser un ser humano en la actualidad? Tal vez 2 metros 20 y tantos. Creo que por ahí apareció uno de 2,30, y los gigantes colosales que se tienen conocimiento en registros históricos de incluso con fotografías o algo así, puede ser que sean un poquito más grandes. Probablemente ni siquiera lleguen a los 3 metros. Pero aquí estamos hablando de que era una tierra de gigantes, que daba miedo, dicen los hijos de Israel. Los 2 espías que fueron enviados a Canaán dicen que ellos parecían como langostas a comparación de la estatura que ellos tenían. Y también esos gigantes les parecían que esos espías eran como langostitas que iban caminando por el piso. Entonces tenemos un registro de gigantes verdaderamente gigantes, los cuales nosotros no tenemos ni idea en este momento de la altura que tenían ellos. Por eso te digo en este momento y te certifico, fue una guerra feroz, porque no es lo mismo pelear contra un enemigo que está de tu estatura o un enemigo que está en desventaja con menor estatura, por ejemplo, a pelear con un enemigo que te dobla la estatura o es 3 veces más alto que tú, y además estaban en su tierra local, estaban en su hábitat, estaban con todas sus murallas fortificadas. O sea, hasta eso, fueron a su casa a pelear contra ellos, a desterrarlos. Fue una guerra feroz. ¿Pero por qué feroz? Si ellos no tuvieron bajas, realmente tuvieron muy pocas bajas. Las únicas bajas que tuvieron ellos fueron cuando cometieron pecado al hacer algo que no tenían que hacer. Y eso lo vemos claramente en Josué capítulo 7, cuando a una persona se le ocurrió reservarse un objeto que no tenía por qué hacerlo, porque para Dios era anatema, es decir, era maldito, todo eso. Y por esa causa, cuando quisieron levantarse contra el pueblo de Ai, ellos tuvieron algunas bajas, muy pocas, pero sí tuvieron. En general fue una guerra feroz, casi no tuvieron bajas. ¿Pero por qué fue feroz? Pues porque toda la gente la destruyeron, porque el mandato de Dios era matar a todos. Y a ti te puede parecer, pero ¿cómo Dios hace eso? Pues yo te invito a que leas la Biblia y te enteres del corazón y del pensamiento de Dios, cómo Dios aborrece el pecado y cómo Dios es el Dios de las guerras. Tú puedes decir muchas cosas y pensar lo que quieras, pero quiero decirte que Dios pone y levanta gobiernos y tira gobiernos
Y eso no significa que Dios esté de acuerdo con los gobiernos. Eso significa que Dios va tomando decisiones en base a la gente que vive en la tierra. Y si hay gente que está clamando a Dios, Dios la guarda y la preserva de las guerras, de la tiranía, de las cosas terribles que están aconteciendo en la tierra. Pero Dios se mueve en son del pueblo que Él tiene y que está clamando. Y cuando no hay nadie que clame en la tierra, entonces las cosas están pésimamente, definitivamente. Entonces no estamos aquí para hablar de ese aspecto de la guerra, pero sí para decirte que el contexto histórico de los hebreos es que ellos habían acabado una guerra triunfante, casi sin bajas, pero feroz, porque mataron a todos los que tenían que matar, porque esas personas que vivían ahí eran sanguinarios, eran hechiceros, cometían homicidios, cometían cosas terribles, nefastas, que no podemos hablar en este momento, con muchas personas, con su misma gente, y hacía cosas terriblísimas que Dios aborrece y prohíbe en la palabra de Dios. Entonces Dios se enojó con esas naciones y dejó que el pueblo de Israel acabara con esas naciones para que ya no hubiera registro, no hubiera cultura, no hubiera gente que siguiera con esas mismas prácticas. Pero bueno, nosotros vemos cómo habían terminado con una guerra y ya casi todo era paz, porque habían conquistado todo lo que tenían que conquistar. Pero aquí me llama mucho la atención cuando en Jueces 3:2 dice: solamente que estaba pasando, ya se había bajado la intensidad de la guerra, y ahora las nuevas generaciones estaban gozando de paz, ¿no? Así como cuando tú dices: yo voy a pelear y yo voy a trabajar y le voy a dar lo mejor a mis hijos para que mis hijos no tengan que hacer lo que yo hago. Ese es un error, déjame decirte de paso, ¿eh? Esa es una forma muy, pero muy peligrosa en la que tú estás educando o de lo que deseas de tus hijos. Aquí el Señor nos muestra la verdadera actitud ante la vida, solamente para que el linaje de los hijos de Israel conociese la guerra. ¿Por qué? Porque la guerra no ha terminado. La guerra continúa. Porque tus hijos necesitan aprender la guerra. Porque tú necesitas aprender la guerra. Porque tú necesitas entender que estás en guerra por tu propio bien. A lo mejor no estás de acuerdo conmigo, pero yo quiero decirte lo que dice la palabra de Dios para que tus ojos sean abiertos, para que tú entiendas que esta guerra es real y que tú, amigo que me escuchas, amiga que me escuchas, puede ser que seas un prisionero de guerra y no te has dado cuenta.